Bienvenidos a nuestro canal, un canal que es un ministerio de la Iglesia Cristiana local, Iglesia Cristiana Bautista Monte Calvario, Tepic. Iglesia cristiana, más importante que ninguna otra cosa, cristiana. Segundo, bautista por la práctica escritural del bautismo por inmersión a personas regeneradas, no a cualquiera, personas convertidas. Después, el nombre de la asamblea es Monte Calvario. Y la localización de la iglesia, lugar, Tepic. Agradeceremos que usted cuando nos visite, si recibe alguna edificación o bendición, alguna enseñanza, alguna confirmación, pase la voz a otros para que también nos vean. Queremos llegar hasta donde Dios lo permita, pero somos instrumentos en sus manos. Hoy quiero comenzar con un segmento que será la primera parte de un video en relación con un tema que ya conocerán en un momento. Primero queremos sentar las bases y voy a darles algunas escrituras. Para empezar vamos a irnos a Gálatas capítulo 1. Y en Gálatas capítulo 1 tenemos que no hay otro evangelio. Hay uno solo, pero algunos quieren pervertirlo. Así que tenemos que tomar en cuenta esto para que luego no se diga que todo el mundo es cristiano solo porque habla de Dios. Segundo, nos vamos a ir a Gálatas, capítulo 2, en donde vemos que Pablo se enfrenta a Pedro, a quien la iglesia de Roma puso, no Dios. Esa es mi convicción de acuerdo a la Escritura. La iglesia de Roma le puso como el primer papa para establecer una sucesión apostólica, dice. Pero no hay bases bíblicas para semejante estructura. Es más, ni siquiera para otras posiciones o jerarquías. La Biblia no muestra jerarquías, muestra dos posiciones en la iglesia, local y autónoma. Local y autónoma, no jerárquicamente distribuida a través del mundo y administrada universalmente. No hay tal cosa en la Biblia. Ahora bien, las dos posiciones son diáconos, pastores. Generalmente lo decimos pastores y diáconos. Pero no hay más. Ahora, el diácono no es una persona con autoridad para administrar. Es un amanuense, es un hermano que sirve, una hermana que sirve en los quehaceres domésticos. En este caso, y principalmente el motivo es que el pastor tenga tiempo de dedicarse a visitas a hospitales, a enfermos, a preparar mensajes, sermones, todo lo que tiene que hacer el pastor. Y en vez de andar lavando baños y cortando pasto. No que sea denigrante, no, pero el Señor lo dejó así. Pero fuera de eso no hay jerarquías. Era necesario aclarar esto porque en el capítulo 2 de Gálatas vamos a ver cómo Pablo, el apóstol Pablo, fíjese bien quién, el gran misionero, el que tiene la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas son? Recuerden. Pablo, el gran apóstol, el gran misionero, el gran cristiano, la persona humilde que dice que es el más pequeño es más pequeño que el más pequeño de todos los santos, que se declara el más grande de los pecadores. Ese, con ira justa, se enfrenta a Pedro. Vayamos al capítulo 2 de Gálatas y veamos por qué. Vamos a empezar a leer del versículo 11. Dice en el 11, Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, esto es Pablo escribiendo la carta a los Gálatas, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Estamos hablando aquí de un juicio, de un reproche cristianamente hecho, pero un reproche, de todos modos, de Pablo al apóstol Pedro. Y yo pienso, ¿cómo es posible que Pedro, sin ninguna base o garantía bíblica, se pone a regañar es decir, Pablo, sin ninguna garantía bíblica, se pone a regañar a Pedro?
Dirá alguno, bueno, es que todavía no estaba nombrado papa. Bueno, pero en la mente de Dios ya estaba y Dios no iba a permitir. Si la doctrina que hoy escuchamos fuera verdad, Dios no iba a permitir que alguien le tapara la boca a Pedro, porque Dios ya lo tenía. Otra vez, de acuerdo a Roma, ya lo tenía señalado. Para Dios no hay sorpresas, está en el pasado, presente y futuro. Dios ya sabía que lo iba a poner, porque permitió que Pablo lo avergonzara públicamente, porque dice que fue públicamente. ¿En qué consistió el conflicto? Primero dice que era digno de condenar, por eso le reprochó. El verso 11 que vimos. El 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, de parte de los judíos, comía con los gentiles o los no judíos, convivía con ellos Pedro. Pero después que vinieron los judíos, o los que venían de parte de Santiago o Jacobo, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Así que vemos aquí para empezar que Pedro jugaba con dos cartas. Cuando convenía, convivía con los judíos. Cuando no, con los gentiles o no judíos. Dice el verso 13, y en su simulación. Voy a hacer énfasis en esta palabra, en su simulación. Es decir, Pedro simulaba, aparentaba, pretendía. Era un hipócrita, traía una máscara cuando le convenía. Era un actor. Hipócrita y actor es la misma cosa, la misma palabra. Entonces, en su simulación participaban también otros judíos, de la manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la, siguiente palabra clave, por la hipocresía. Queda confirmado lo que dije hace un momento. Pedro estaba actuando hipócritamente, simulaba, traía una máscara de actor. Por la hipocresía de ellos. ¿Era solo Pedro? No, pero Pedro entre ellos. 14, Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Sí, no lo llamó aparte. Le dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, ¿por qué obligas a los gentiles a que se hagan al lado de la doctrina judía? ¿Con qué derecho? ¿Con qué base? ¿Quién te dio permiso? Dios, ciertamente no. Verso 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y escuche el final de este párrafo, porque por cuanto a las obras de la ley, nadie, oiga bien, nadie, no excepción, nadie será justificado ante Dios, es decir, tú podrás autojustificarte, pero no necesariamente tu justificación propia es la que Dios tiene en mente para ti. Él solo tiene un medio de justificación. Así que en esta simulación o hipocresía de Pedro, estaba en juego la verdad del Evangelio y la salvación de muchos. Y Pablo, con toda valentía, públicamente le reprende. ¿Por qué también digo esto? Porque el siguiente segmento, la segunda parte de este video, tiene que ver con un reproche directo, claro, sencillo, público en este caso también, a Jorge Mario Bergoglio, más conocido como Papa Francisco. Estamos apoyándonos en la palabra de Dios. Otro pasaje en Gálatas también, Gálatas capítulo 5, empezando el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra el de la carne, ¿no?
estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una lucha en cada ser humano. Una parte le dice haz el bien y la otra parte le dice haz el mal. ¿Cuál de las dos partes triunfa? Depende de cuál sea tu condición espiritual. ¿Y eso qué significa? Depende de cuál sea tu comunión o tu descomunión. Permíteme la palabra. Tu falta de comunión con Cristo. Si estás en Él o no estás en Él. O si estás en Él pero eres mediocre y participas del mundo y de las palabras de la Biblia. Del Evangelio y del mundo. Una mezcla. Depende de cuál sea tu condición. Pero entienda bien el versículo 17. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Se oponen entre sí. Entonces, quiero preguntarte con este versículo antes de seguir adelante en Gálatas 5. ¿Tú crees que los papas son de carne y hueso? ¿Son humanos? No, ninguno diría en sus 5 sentidos que no es cierto. Todos dirían que sí, son seres humanos. Y si son seres humanos, son falibles, se equivocan, pecan también, son pecadores. La Escritura nos dice en Romanos que no hay justos ni aún uno, ni uno solo siquiera. Y no dice ahí excepto los papas o los arzobispos o los cardenales. No dice eso. No hay justos ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice. Entonces, tenemos que considerar aquí, si al Papa Francisco, que para mí, bíblicamente hablando, no es Papa, no considero que haya papas, que los pusieron, bueno, es asunto del hombre, pero yo le digo al señor Francisco, como se llama ahora, en su puesto, a Jorge Mario Bergoglio, como Pablo le dijo a Pedro. Y el tema que vamos a tratar en la segunda parte, repito, es precisamente hipocresía. Lo que Pedro estaba haciendo, por lo cual fue corregido por Pablo. Entonces, ¿pecaría yo con hacer eso? De ninguna manera. Es un acto de caridad decirle a alguien cuando está mal para que enderece sus pasos. Si alguien entiende lo que es cristianismo, debería ser Jorge Mario Bergoglio. Es el líder de un grupo que se llama a sí mismo cristiano. Entonces, cuando alguien le dice algo públicamente o privadamente, debería agradecerlo. Y dígame una cosa, ¿acaso no está constantemente pidiendo que recen por él? Como él dice. ¿Por qué pide que oren por él? Palabra correcta sería orar. ¿Por qué pide que oren por él? ¿Porque es perfecto o porque necesita? No hablamos aquí del motivo, si lo hace sinceramente no, ahí no me meto, son asuntos de conciencia. Pero sí es un récord, es un hecho histórico de que él pide constantemente que oren por él. ¿Porque se sabe perfecto o porque necesita de oración? Usted dirá. Entonces, en todo caso, es un acto de caridad mostrarle sus faltas. Es todo lo que tiene como propósito este video. Esta es la introducción, la primera parte, veremos después. Vamos a continuar ahí en Gálatas, Gálatas 5. A partir del versículo 17, decíamos, donde explicamos que el deseo de la carne es contra el espíritu y se oponen entre sí. El 18 dice, pero si sois guardados o guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El 19 y lo que sigue es importante que lo entendamos o recordemos. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que produce el ser humano como tal, como carne, como ser finito? Pues aquí está, adulterio. Adulterio dirá cuando alguien se va con una mujer que no es suya, estando casado. No necesariamente, no solamente eso. Se le llama adúltero aquel que adultera o cambia o trastorna la verdad que Dios dejó. En el sentido espiritual hay adulterio también. Las obras de la carne son adulterio, fornicación. Ahora esto es más directo. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Oh, de eso está lleno el mundo. Todos aquellos que pronuncian el nombre de Cristo tienen la cabeza llena de paja,
herética, es decir, de herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiero fortificar o esclarecer o reafirmar con esto? Que Jorge Mario Bergoglio, igual que su servidor, es un ser humano con fallas, es pecador. Y que cuando se le da un consejo, cuando se le hace una admonición, una amonestación, debería agradecerlo. Espero que lo haga. Es mi sincero deseo. Porque es así como corregimos el rumbo muchas veces. Finalmente quiero darles otra escritura en Efesios, capítulo 6. Efesios 6, y vamos a ver un solo versículo, el versículo 23. Efesios 6, 23. El cual aclara que no tenemos lucha o batalla o guerra. ¿Contra qué? Contra los seres humanos, contra semejantes nuestros. ¿Cómo lo dice? Escuche, perdóneme, el versículo lo di equivocado, es el 6.12, no el 6.23. 6.12 en Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, es decir, personas potentes o en poder, contra potestades, tiene que ver con poder también, contra los gobernadores o gobernantes de las tinieblas. ¿Y usted bien de qué? De las tinieblas, de este mundo, contra huestes o ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, la guerra, el motivo de este video, no es atacar a una persona, es atacar a estas fuerzas malignas que son opuestas a Dios, así como el espíritu y la carne son opuestos. Con base en todo lo que acabamos de ver, solo me queda concluir la primera parte para que después vean la segunda parte, que consiste en una amonestación cristiana. Aunque mi cara sea seca, mi corazón no duele, porque cuando alguien falla y ofende a Dios, me duele. Y si aún se le amonesta y no entiende, o si entiende y no obra, duele más. Introduzco el tema y cierro con ello. Desde el 2016, cuando había campaña electoral para la presidencia de la República Americana, es decir, de Estados Unidos, hubo un roce de palabras entre Jorge Mario Bergoglio y el candidato, uno de los candidatos de entonces, Donald Trump, que ahora es el presidente de Estados Unidos. Cuando el presidente en su campaña hablaba de construir un muro entre Estados Unidos y México, el Papa dijo, sin mencionar nombre, que el que construye muros no es cristiano. Donald Trump respondió por medio de la prensa que es una tristeza, que era una lástima que alguien que es el dirigente espiritual de un grupo que se hace llamar cristiano se metiera en la conciencia de otro, en este caso de Donald Trump, para juzgarle en su conciencia. Ahora, si Donald Trump es cristiano o no, y eso no lo sé, no es el punto. El punto es que Donald Trump tenía razón en su respuesta. Yo puedo sospechar, ver a todas luces que alguien no es cristiano, pero ¿quién soy yo para juzgarle? Y estoy usando las palabras de Bergoglio cuando habla acerca de los homosexuales. ¿Quién soy yo para juzgarle? Donald Trump tiene razón en ese punto. Si no tiene razón en ninguna otra cosa del mundo, en lo que haga, en toda su vida, y si no tiene razón en su política, eso no lo sé. Y el punto no es ese. El punto es que la respuesta fue acertada. Nadie como cristiano tiene la capacidad
o el derecho o la libertad de meterse en la conciencia de alguien más. Ahora, cuando algo es visible, en este caso cuando Pablo reprende a Pedro, era porque algo estaba ocurriendo y era notable. Y Pablo lo dice claramente, Dios permite que quede escrito porque era digno de condenar. Era condenable lo que estaba haciendo. Bueno, se revivió aquel juego de palabras de que los que construyen muros son cristianos, deberían estar construyendo puentes. Pero el segundo segmento de este video consiste en exponer que el Papa recibe los calificativos que él dio a los que construyen muros. Primero dijo que el miedo nos vuelve locos. Quizás tenga razón. Pero yo le pregunto al señor Bergoglio y a todos los que piensan como él, ¿dónde está la fe en Dios? En otras palabras, muchos se dejan dominar por las circunstancias, olvidándose de que Dios puede todo. Es decir, no tienen confianza o fe en Él. Segundo, dijo también que los que construyen muros están locos, que no son cristianos, que son ignorantes, que son hipócritas. Y yo le digo al señor Bergoglio, y cómo se lo digo ese asunto del segundo segmento, que estas cosas que acabo de mencionar, que él dijo de otros que construyen muros y no puentes, es exactamente lo que es él como persona. ¿Por qué lo digo? Porque el Vaticano tiene los muros más altos y más gruesos que podemos encontrar en Europa, salvo quizás las viejas fortalezas o castillos que todavía quedan. Pero déjame preguntarle algo. Si yo tengo el muro más alto y más grueso y estoy despotricando y renegando contra los que construyen muros y los llamo hipócritas y cobardes y no cristianos, ¿por qué no tumban los muros? Porque alguien dirá, bueno, es que él no los construyó. Sí, pero los usa. Ahora dígame otra cosa, ¿acaso las gentes, él mismo quizás, millones de personas del mundo, no tienen derecho a poner una cerca de alambre de púas o de madera, o una barda de bloque, de cemento? ¿No tienen derecho a ponerlo? ¿Son cobardes y no son cristianos porque tienen una barda en su casa? ¿No tienen derecho a poner llave en su puerta habiendo tantos ladrones? ¿O dejar cerrado su automóvil habiendo tantos que les gusta robarse lo que no es suyo? ¿Es pecado eso, ser anticristiano? ¿O el ser sensato y precavido? En resumen, y para terminar la primera parte, te invitamos a que veas la segunda. Si vas a predicar algo, especialmente como líder religioso, tú, pastor que nos escuches alguna vez, tú cristiano, nunca prediques algo que tú no vives, que tú no haces. Entonces diremos, Jorge Mario Bergoglio, no tenemos que echarte la culpa de la construcción de ese muro, pero sí de dos cosas. Número uno, de que odiando los muros no tumbes el que tienes y dejes entrar a quien sea a la hora que sea, como sea. Segundo, porque si no eres un cobarde, un miedoso y no cristiano. Son tus palabras, no las nuestras. Segundo, que debes dar libertad a otros. Si te quedan dos alternativas, o tumbas el muro para que te crean lo que predicas, o sigues predicando lo que no haces. Y ese es el peor testimonio que puede dar una persona en la postura de papa o líder de los que se hacen llamar cristianos siendo católicos. Eso es todo. Te invitamos a que veas la segunda parte, la conclusión de estas declaraciones. Y que Dios te bendiga. Gracias por visitar nuestro canal.